Hola a todos, ¿cómo están mis queridos felinos nocturnos? El día de hoy vamos a seguir con esta serie de lo inexplicable y vamos a hablar sobre las apariciones y profecías en Fátima. Más antes de pasar ahora sí que en materia, voy a hacer algunas aclaraciones también por parte de lo que la Iglesia piensa sobre las apariciones en sí. Para esto me voy a basar en el libro del Padre José de Jesús Aguilar Valdés, que se llama Pregúntale al Padre José. Vamos a hablar sobre si hay una sola virgen o si hay bastantes vírgenes. De hecho, dice aquí, ¿cuántas vírgenes hay? Dice que algunas personas se confunden por la diversidad de imágenes de la Virgen María, pero todas ellas representan a una sola mujer, la que fue madre de Jesucristo. Los pintores y escultores han representado a la Virgen María de diferentes maneras para rendirle un homenaje y hacerla sentir más cercana a los fieles. Así la han pintado con diversos colores de piel y de cabello. También la han vestido con diferentes ropajes y de diferentes posturas. Solo existe una Virgen María, Madre de Jesucristo. Las imágenes de la Virgen de Guadalupe, la de Fátima, como en este caso, Lourdes, Zapopan, San Juan de los Lagos, etc., son diversas imágenes que representan a la única Virgen María. Ahora bien, ¿qué cosas son las advocaciones marianas? Bueno, pues a una persona se le puede llamar de diversas maneras y darle diferentes títulos. Cuando invocamos a la Virgen María o nos referimos a ella con distintos nombres, se trata de diversas advocaciones. Estas pueden ser motivadas por un momento en la vida de la Virgen, el momento de su concepción, ya sea la Inmaculada Concepción, la etapa de su infancia, como la advocación de la Divina Infantita, el momento de la crucifixión de Cristo, como en la Dolorosa. Las advocaciones también pueden ser motivadas por el lugar donde se venera o se apareció la imagen, por ejemplo, Virgen de Lourdes o Virgen de Fátima, como la que nos concierne el día de hoy, ¿verdad? Virgen de Juquila, de Zapopan, etc. Otra causa de las advocaciones son los elementos que la acompañan en su representación, ya sea la Virgen del Rosario, por ejemplo, la de las Rosas, la Virgen del Monte Carmelo, la Virgen del Carmen, Virgen del Pajarito, etc. Y no faltan los nombres que provienen de la forma en que se representa, ya sea la Divina Pastora, Fuente de Gracia, etc. Algunas comunidades religiosas han vestido a las imágenes con atuendos especiales y así han surgido imágenes como Virgen Reina del Cielo o Virgen de la Merced. Finalmente, las invocaciones de la letanía del Rosario también suelen ser motivos para las advocaciones. Ahora bien, si la Virgen María se aparece y si es obligatorio creer, eso ya es otra cosa. Pero sí aunque ya es un poco larga la introducción, sí lo voy a poner porque eso es algo que aquí debo de manifestar. ¿Se aparece la Virgen? Y aquí tenemos la pregunta. ¿Se aparece la Virgen? La Virgen María, después de terminar su obra terrenal o su vida terrena, fue llevada ante Dios y vive eternamente en la presencia de Él, donde intercede por nosotros. Sin embargo, Dios podría concederle la gracia de manifestarse a los fieles para ayudarles a obtener gracias y beneficios para su salvación. Las manifestaciones pueden ocurrir mediante visiones o apariciones. La visión sucede cuando la persona ve a la Virgen mientras los demás no pueden verla. Esto es posible porque Dios puede actuar en la retina o en el cerebro de la persona para que pueda ver lo que otros no ven. Una aparición se da cuando muchas personas podrían ver a la Virgen al mismo tiempo. Sin embargo, en cualquier caso, una visión o aparición no puede ser producto de un simple capricho humano, sino que tendría una razón especial en orden a la salvación, de tal forma que podría darse para aumentar la fe del creyente o para revelarle algún mensaje concreto. Es muy difícil que la Iglesia pueda avalar una visión porque solo la persona que dice tenerla puede verla. ¿Cómo saber si realmente se trata de una visión y de no alucinaciones o enfermedades psicológicas?
Por esta razón, cuando la Virgen María desea que se le crea a las personas, generalmente deja una señal milagrosa. En todos los casos es muy importante tener en cuenta que se trata de visiones o apariciones con alcances limitados para una persona, para algún grupo o para algún tiempo. Por eso la Iglesia llama a estas manifestaciones revelaciones privadas. Siempre deben estar en consonancia con el Evangelio, que es la revelación definitiva y válida para todos y para todos los tiempos en Jesucristo. Atención a esto, las revelaciones privadas no estamos obligados a aceptarlas. En cambio, la revelación en Jesucristo es el camino para la salvación universal. Les estoy leyendo esto porque no quiero que salgan aquí los de otras religiones para que me digan, es que Jesucristo es el único camino, la verdad y la vida. Y por lo que hemos visto, la Iglesia Católica dice eso. Bueno, muchas personas quisieran tener una manifestación divina y sentirse tocados por Dios, por lo que ante cualquier fenómeno extraño sienten literalmente que la Virgen les habla. Es necesario tener cuidado con el sentimiento mágico de algunas personas que pretenden ver manifestaciones de la Virgen en todo tipo de objeto, como cazuelas, sartenes, alimentos, manchas de humedad o de aceite, etc. En esas supuestas manifestaciones solo puede verse un cierto contorno, mientras que la imaginación y la devoción ven lo demás. En todos casos, la Iglesia investiga profundamente y solo llega a aprobar el culto a imágenes basadas en apariciones cuando no hay un mensaje contrario a la fe, que es lo que ha sucedido, por ejemplo, en Guadalupe, Fátima, la Medalla Milagrosa, Lourdes y otras más como la de Akita en Japón allá por 1973. Sí, todas estas han sido aprobadas porque están de acuerdo a lo que el Evangelio y el Magisterio de la Iglesia y la tradición han dicho por siempre. Ahora bien, ¿es obligatorio creer en todas las visiones o apariciones marianas? La respuesta, y aquí se los pongo para que lo vean. A ver, ahí está. ¿Es obligatorio creer en todas las visiones o apariciones marianas para los católicos? Fíjense que no, porque la fe de los creyentes está sustentada especialmente en la Sagrada Escritura y en la reflexión teológica que presentan a la Virgen María como modelo de fe. Óiganlo bien, los fieles están obligados a creer en los dogmas sobre la Virgen, que fue concebida sin pecado original, ese es uno, que no perdió su virginidad, ese es otro, que es madre de Jesucristo, Dios y hombre, ese es otro, y que fue llevada a los cielos después de su muerte. Esos son los 4 dogmas que la Iglesia Católica tiene sobre la Virgen María. Y dicen que hay otro que todavía no se aprueba, que es la corredención de la Virgen María, medianera y medianera de todas las gracias. Eso es verdad de fe, pero no es dogma de fe. Así que sigamos. Sin embargo, aunque las visiones o apariciones pueden ayudar a algunos creyentes a aumentar su fe o devoción, los fieles no están obligados a creer en ellas. Las revelaciones privadas dadas a una persona no pueden ser obligatorias. Lo más que puede señalar el magisterio de la Iglesia es su importancia para todos los creyentes. ¿Sí? Bueno, y aquí también me hace una pequeña narración de cómo fueron las apariciones de Nuestra Señora la Virgen María en Fátima. La verdad esto sí ya está muy un poquito largo y ahora sí que haríamos mucho más largo el video. Mejor después les hago de aquí mismo, de este libro, pues la historia de las apariciones de la Virgen en Fátima. Vamos a pasar entonces a lo que es el tema en sí, que son precisamente pues las apariciones y profecías en Fátima. Vamos a ver de qué trata el tema entonces. Sabemos que si las profecías de los videntes se basan en la elaboración de futuros posibles a partir de la interpretación de los acontecimientos del presente, se estaría atribuyendo una capacidad extrasensorial a los 3 niños en Fátima, los cuales pues tenemos su representación aquí. Francisco,
Jacinta y Lucía. Que solamente eran unos pastorcitos en lo absoluto preocupados por el porvenir. Además, el milagro ocurrió en 1917, hace 106 años. A pesar de que Portugal no estaba involucrado en la Primera Guerra Mundial, los niños seguramente tenían conocimiento de lo que ocurría en el resto de Europa, por lo que se puede pensar que los recuerdos de la Primera Guerra se confundieron en las mentes de los pequeños y dieron origen a una Segunda Guerra, esta vez mental. Esta es interpretación del libro, pero en fin, vamos a ver cómo dice aquí que se apareció la Virgen. Les recuerdo que este es un libro crítico, por decirlo de alguna forma. Solamente presenta, sí hace interpretaciones, tal vez un poco amañadas hacia un punto de vista, pero pues también yo puedo dar mi punto de vista, ¿no creen? Bueno, en una gruta llamada Cova da Iria o Cueva de Iria, el 13 de mayo de 1917 en Fátima, una población de Portugal, 3 niños, ya vimos, Lucía dos Santos de 10 años, Francisco Marto de 9 y Jacinta Marto de 7, estos 2 eran hermanos, vieron a una hermosa señora del cielo. La resplandeciente figura les pidió a los pequeños videntes que se reunieran con ella en el mismo lugar el día 13 de cada mes hasta octubre. Un mes después, alrededor de 50 personas se congregaron para ver a la Señora del Cielo, pero solamente los niños pudieron avistarla y hablarle. Debido al escándalo que se estaba produciendo el día 13 del mes siguiente, ya estamos en julio, los niños fueron detenidos por el prefecto de la localidad, pero la Virgen se les apareció el 19 de agosto en Baliños, cerca de Fátima, y les comunicó que su última aparición sería el 13 de octubre. Aclaro, lo que fue mayo, junio y julio, las apariciones se llevaron normales. Aquí en agosto la aparición fue, curiosamente, pues no se llevó a cabo, digamos, en el lugar donde siempre, porque los niños fueron detenidos por el prefecto de Ourem. ¿Y qué creen? Estoy grabando esto el sábado 19 de agosto del 2023. La aparición de la Virgen María, como no se pudo llevar a cabo el 13 de agosto, fue un 19 de agosto. Así que bueno, aquí les dejo ese dato. 50,000 personas se reunieron para verla. Eso en octubre. Hay quien dice que fueron más de 70,000 personas. Finalmente la señora descubrió su identidad. Afirmó ser Nuestra Señora del Rosario y reveló a los niños, oigan, 3 secretos proféticos. Yo hago una aclaración. Lo que les reveló la Virgen María fue el mismo 13 de julio de 1917. Fue algo que les dijo, esto no lo revelen ahora. Y ese fue el secreto que les dio la Virgen María a los niños en Fátima. Uno de los cuales primero decía que la guerra iba a terminar pronto, que iban a regresar los soldados a sus casas, que si el mundo no seguía las órdenes de Dios portándose mejor, en el siguiente pontificado iba a venir otra guerra peor, o sea, está hablando de la Segunda Gran Guerra, la cual se llevó a cabo, y que quería la consagración de Rusia a su Inmaculado Corazón. Aquí está parte del secreto, que tal vez aquí el libro pues me diga un poquito, ¿sí? Ese fue el secreto, y fue un secreto grande que está dividido en 3 partes, ¿sí? De las cuales solamente 2 partes se dieron a conocer. La tercera, supuestamente, y digo supuestamente porque hay muchas dudas, en el año 2000 se dio a conocer. Y fíjense que muchos siguen dudando que ese secreto realmente que se dio a conocer en el año 2000 haya sido la parte que Lucía dos Santos, ya siendo religiosa del convento de Coimbra, escribió por obediencia y por orden de sus obispos. Pues vamos a ver qué nos dice. El primer secreto
era la terrible visión del infierno, a donde van las almas de los pobres pecadores, y la designación del corazón inmaculado de María como el supremo remedio elegido por Dios para la salvación de las almas. Bueno, el segundo secreto se refería a la Segunda Guerra Mundial. La Primera Guerra va a terminar, pero si la gente no deja de ofender al Señor, estallará otra más terrible durante el próximo pontificado, ya se los dije. Cuando vean que la noche está iluminada por una gran luz desconocida, sabrán que es la señal que Dios les envía de ese castigo al mundo mediante otra guerra, el hambre y la persecución de la Iglesia y del Santo Padre. Nada más vean lo que está pasando en Pakistán con los cristianos, no nada más los católicos. ¿Qué pasó hace unos días? Destrucción de 25 iglesias por parte de la otra religión. No la mencionaré. Bueno, Francisco y Jacinta murieron durante la epidemia de gripe de los años 18 y 19, pero Lucía ingresó años más tarde a una orden eclesiástica y recibió las revelaciones divinas. Mejor dicho, las escribió. En 1944, por indicación de la Virgen, Lucía finalmente se dio a la tarea de escribir el llamado Tercer Secreto, a lo que antes había rehusado por no tener dicha autorización. En ese año, Lucía pidió a las autoridades eclesiásticas que el tercer secreto que le competía a todos los fieles se revelara hacia el año de 1960 o cuando ella muriera. Lo que ocurriera antes, pues la verdad ni lo uno ni lo otro ocurrió. Sobre la última revelación han surgido numerosas publicaciones, pero el Vaticano no ha aceptado divulgarla. Juan XXIII fue el primer papa en leerla y después el Papa Paulo VI, Juan Pablo I y Juan Pablo II. Los devotos de la Virgen de Fátima, eclesiásticos y civiles, conjeturan que el tercer secreto se refiere a la decadencia interna de la Iglesia Católica, a la apostasía, a la desorientación diabólica dentro y fuera de la Iglesia, y como ya dije, a la apostasía, tras lo cual vendrá la consagración de los fieles a la Virgen María y reinará una nueva era de paz en el mundo. No necesariamente. Esto es lo que dice un libro y por lo que veo hay bastantes pues inconsistencias. Primero, es verdad que se ha dicho que el tercer secreto pues habla sobre lo que es la degradación de la Iglesia y sobre la gran apostasía. Habla también de los escándalos, ya saben de qué, de los sacerdotes con personas más chiquitas, ya saben de qué hablo, y que habla también de que esta gran apostasía dará lugar a una nueva iglesia regida por Satanás y regida por un falso papa. Esto es lo que narraría el llamado tercer secreto de Fátima, que como les digo, en realidad es un secreto revelado el 13 de julio de 1917 y que después la hermana Lucía fue escribiendo por partes. Así que, pues, no todo lo que relumbra es oro. Pero ¿qué podemos decir? Pues que las apariciones de la Virgen María en Fátima son las más ampliamente aceptadas, tanto por los creyentes fervorosos como por los más escépticos. Incluso el Vaticano, que en general pasa por muchas deliberaciones antes de atribuir un carácter milagroso a algún hecho, ha aceptado estas apariciones, claro está. Según las crónicas, durante la última aparición de la Virgen de Fátima ocurrió algo sorprendente. De pronto, dejó de llover y salió el sol. Al principio pareció que empezaba a girar, pero después comenzó a caer hacia la tierra. La gente estaba aterrada. Al cabo de un momento el sol volvió a su posición normal y después repitió la misma maniobra 2 veces más. Este es el famoso milagro del sol, que incluso pueden verlo hasta en producciones de Hollywood de allá de los años 50, 60. Muy bien hecho el momento de aquel milagro del sol, en el cual se dice que pues estaba lloviendo y cuando empezó la aparición de la Virgen pues dejó de llover, pero pues todo el suelo estaba empapado. Cuando la Virgen María dice que va a ser el milagro, les dice a los videntes que les digan a la gente que vean hacia arriba. Se despeja el cielo
y entonces el sol empieza a verse en el horizonte. Pero es ahí cuando empieza a verse las cosas raras. Y pues, se dio el milagro del sol. Más tarde la gente se dio cuenta de que sus ropas mojadas por la lluvia estaban completamente secas. Sin embargo, para los científicos, tales fenómenos, así como las apariciones mismas, solo son producto de alucinaciones colectivas. Pues que me digan qué tipo de alucinación colectiva. Desgraciadamente no hay fotos de esto. Y las fotos que se han presentado como prueba en realidad son fotos de otros fenómenos meteorológicos o fenómenos solares. No pertenecen a esta aparición ni a este suceso. Bueno, por otro lado, las profecías reveladas a los niños en Fátima fueron escritos muchos años después. Lucía dos Santos bien pudo haber modificado en su memoria el recuerdo de lo que la Virgen le dijo, cosa que yo creo improbable porque la Virgen María se le volvió a aparecer en esos años y le dijo escríbelo, y le volvió a repetir lo que ella ya sabía. Para algunos científicos, las supuestas profecías son solo concepciones del futuro basadas en los signos del presente, sí. Pero esta teoría exige al vidente una misteriosa capacidad para analizar signos e indicaciones que no solo son imperceptibles para la mirada normal, sino imposibles de deducir teóricamente. Gerhard Dietrich Wassermann, físico matemático de Durham, Inglaterra, apunta que todos los acontecimientos existen de antemano como modelos mentales intemporales con los que están relacionadas todas las partículas vivas y no vivas del universo. Por otro lado, en 1965, Adrian Dobbs, matemático y físico de la Universidad de Cambridge, en Inglaterra, postuló que, conforme se desarrollan los acontecimientos, estos actualizan una pequeña parte de las posibilidades de cambio que existen a nivel subatómico. En este proceso se producen perturbaciones que provocan en otra dimensión del tiempo un frente de onda psicotrónico que puede ser registrado e interpretado por ciertas personas especialmente sensibles. Alto aquí, pues creo que esta explicación científica está más esotérica que lo que dicen los mismos chamanes, los brujos y aquellos que andan en este tipo de cuestiones, ¿no creen? Bueno, no obstante, la teoría de Dobbs es puramente hipotética y no se ha encontrado rastro alguno de una onda psicotrónica, pues resulta muy difícil descubrir un mecanismo neuronal mediante el cual el observador podría distinguir el frente de onda psicotrónico de un acontecimiento particular del torbellino de frentes producido por la multitud de hechos que se desarrollan simultáneamente. Asimismo, cuanto más lejano en el futuro esté el acontecimiento, más numerosos serían los frentes de onda y más complejo el problema, lo que naturalmente da cabida a la incorporación de recuerdos en las supuestas profecías. ¿Y ustedes qué piensan, mis queridos felinos nocturnos? Pues hasta aquí vamos a dejar esta parte. ¿Les gustaría que les narre la historia de los acontecimientos de Fátima? Déjenmelo en un comentario y pues yo los dejo pensando. ¿Se apareció realmente Nuestra Señora la Virgen o qué sucedió en Fátima? Con respecto al milagro del sol, pues hasta dicen que pudo haber sido una nave espacial. En fin, para esto pues vean mi video, el que ya tengo en el canal, que aunque está en muy baja resolución, pues óiganlo, también sobre este tema. En fin, sin más por el momento, yo me despido. Que la pasen muy bien, hasta luego.